Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tiempo de reflexión y exposición de la Biblia, la palabra de Dios. El día de hoy quiero recordar un poquito acerca de lo que a veces se ha perdido en el cristianismo, y me refiero a la cruz. La cruz, que es uno de los símbolos más emblemáticos del cristianismo, como muchos han dicho a través de los años. En mi opinión, miro y me doy cuenta que se ha convertido más en un adorno que lo que realmente simboliza. Y bueno, hace años recuerdo que llegué a mi casa con un cassette. Usted sacará conjeturas de hace cuántos años, pero bueno, era un cassette que contenía himnos, y en ese cassette estaba ese himno que todos conocemos, que se llama En el Monte Calvario, que empieza diciendo: en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Eso es lo que simboliza la cruz. Pero quiero mencionar un poquito el coro, y el coro dice: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y bueno, mientras estábamos comiendo, yo puse mi cassette con los himnos, y mi papá escuchó la entonación del himno. Pero nosotros crecimos en una iglesia que ocupaba un himnario que se llama el Himnario de Victoria, y ese himnario es una recopilación un tanto tardía en relación a los himnarios que usan los movimientos históricos. Entonces, tiene ciertas modificaciones, pretendieron hacer ciertos arreglos, y nosotros crecimos entonando el coro: oh, yo siempre amaré a Jesús, en vez de oh, yo siempre amaré esa cruz. Y entonces mi papá me dijo: hay algo que no me gusta en tu cassette de himnos, ese himno del Monte Calvario, que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. Y me dijo: y te quiero preguntar, ¿cómo va a ser lo mismo amar a Jesús que amar la cruz? No es lo mismo, no estoy de acuerdo en cómo, casi me dijo, en cómo echaron a perder el himno. Me di a la tarea de investigar y me di cuenta que fue al revés. El himno originalmente fue escrito diciendo: oh, yo siempre amaré esa cruz. Y bueno, uno entiende, si uno contextualiza el himno, la forma en que empieza diciendo: en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Eso es uno de los principales símbolos de la cruz. Y repito, viene a ser un emblema del cristianismo. Y aunque hoy sea un adorno, quiero, a la luz de la Biblia, recordar un poquito lo que significa la cruz. El día de hoy tenemos un tema, y el tema es simple: tomar la cruz. Tomar la cruz. El significado de la cruz, repito, es, como dice el himnólogo, es emblema de afrenta y dolor. Y bueno, sí es eso, pero las Escrituras y el Señor Jesús principalmente es uno de los que más nos deja en claro el significado. Y bueno, tomar la cruz tiene algunos significados. Así que quiero dar lectura a la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 27. Y dice de esta manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz hoy en día la entendemos como un símbolo del cristianismo, pero también como un adorno. La cruz, en el contexto en el que se están escribiendo los evangelios, no era ni un emblema del cristianismo, y tampoco era un adorno. La cruz era una herramienta para matar. Era un símbolo de castigo, y de castigo con la pena de muerte. Eso significaba la cruz. No es lo mismo hablar de la cruz hace más de 2000 años que hoy en día. Y entonces, cuando el Señor Jesús está hablando de la cruz, los que lo están oyendo, es decir, el auditorio de ese momento que el Señor Jesús tiene, entienden perfectamente de lo que Él está hablando. Pero lo vuelvo a decir, es la tercera vez que lo digo: es emblema de afrenta y dolor, es emblema de perder, es emblema de muerte, es emblema de sufrimiento, de dolor, de pena, incluso de castigo. Eso es lo que simboliza originalmente la cruz en el contexto de la Biblia. Así que quiero decir tres cosas, según el pasaje que estamos leyendo y algún pasaje paralelo. ¿Qué es lo que significa la cruz?
¿Y qué es lo que significa tomar la cruz? Que repito, ese es nuestro tema. Y entonces la primera cosa que quiero decir es esta: tomar la cruz. Tomar la cruz es un acto necesario. Tomar la cruz es un acto necesario. El versículo que estamos leyendo de Lucas capítulo 14, los versículos 26 y 27 dice que si alguien viene a mí, dijo el Señor Jesús, y no aborrece, y hace una lista: padre, madre, mujer, hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús no está diciendo que odiemos a nuestra familia. Lo que está diciendo es: si alguien me quiere seguir, me tiene que poner a mí en primer lugar, aún por sobre su familia, aún por sobre su propia vida. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo, no tratando de decir, lo está diciendo con claridad, pero llama mi atención el versículo 27 concretamente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No se puede. Si no llevamos la cruz, no podemos ser discípulos del Señor. Por eso es que estoy diciendo que tomar la cruz es un acto necesario. Es necesario aprender que si queremos seguir a Cristo, tenemos que llevar la cruz. Hace muchos años, un amigo en alguna de las iglesias que he servido, bueno, acostumbrábamos salir a comer de vez en cuando, y él siempre estaba lleno de preguntas. Le gustaba mucho aprender, y él pensaba que yo sabía mucho solo porque tenía un poquito más de conocimiento de la Biblia que él. Pero bueno, él decía: no, es que yo te pregunto porque yo veo que tú sabes mucho. Bueno, en realidad no es así. El punto es que una de las pláticas que tuvimos, íbamos rumbo a un lugar para comer, y él me dice: a mí me engañaron cuando me predicaron el evangelio. Y eso me sorprendió y me quedé callado. Y me dice: le voy a decir, nos hablábamos de usted, y me dijo: le voy a decir por qué me sentí engañado. Porque a mí me dijeron cuando me predicaron que si aceptaba a Cristo, las cosas iban a cambiar y que se iban a acabar mis problemas y que todo iba a ser muy bonito y que ya no iba a tener dificultades en esta vida. Y bueno, realmente yo me siento engañado. Hasta la fecha siento que me predicaron una mentira. Ahora, qué bueno que conocí al Señor, y lo que me doy cuenta es que Jesucristo es real y sí cambió mi vida. Pero lo que me di cuenta es que los problemas no se acabaron, que las dificultades siguen sobre mí y que la vida no es color de rosa como me dijeron aquellas personas que me predicaron. Y reflexionando en ello, uno debe entender que el cristianismo, cuando uno recibe al Señor, cuando uno comienza a seguir a Jesucristo, es el final de nuestra vida. No es un asunto sencillo, no es si nos llenamos de alegría y de felicidad, pero al mismo tiempo no somos conscientes o tenemos que darnos cuenta de que los problemas no están terminando allí. Es al contrario, empieza una dificultad interna porque tenemos que matar la antigua persona que éramos. Literalmente tenemos que cargar la cruz, ir directo al monte Calvario y clavar todo lo que éramos antes allí, a la luz del sacrificio de Jesucristo. Implica dejar lo que fuimos, implica dejar tantas cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Y por eso es algo que duele. Llevar la cruz implica sufrimiento, pero no podemos ser discípulos de Jesús si no llevamos la cruz. Y lo que estoy diciendo es entonces que tomar la cruz significa, o mejor dicho, es un acto necesario. Es necesario para poder ser discípulos del Señor Jesús. Sin la cruz, hace algún tiempo lo dije, sin cruz no hay corona. Sin sufrimiento no hay gloria. Sin morir no podemos vivir. Sin Viernes Santo no hay domingo de resurrección. Llevar la cruz implica esa parte difícil. Llevar la cruz implica esa parte, digámoslo de esta manera, pesada, complicada. Pero no podemos seguir a Jesús, no podemos ser discípulos de Jesús si no llevamos la cruz cada día, como nos lo está diciendo aquí el pasaje. Es necesario nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Evidentemente no es así, pero sí tenemos que morir.
lo que yo era antes debe morir, debe ser sepultado. Es lo que simbolizamos en el bautismo, la muerte. Y hay que cargar la cruz y llevarla cada día. Es decir, cada día ir al matadero, cada día hacer morir las obras antiguas de la carne, cada día hacer morir esos pecados que nos asedian todos los días y cada día decir, Señor, me levanto en victoria. Pero no podemos hacerlo sin llevar la cruz. Poner a Dios en primer lugar. Si hemos creído en Cristo, Él merece un lugar de preeminencia en nuestra vida. La prioridad es Él, no ninguna otra persona ni ninguna otra cosa, solamente Dios. Y ese tipo de cosas son en extremo difíciles. Eso simboliza llevar la cruz. Si no hacemos eso, no estamos siendo discípulos de Jesús. Si no estamos haciendo, el viejo hombre no está muriendo, no estamos matando las obras de la carne. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que morir. Es necesario llevar la cruz cada día. Si alguno quiere ser mi discípulo, entonces debe llevar la cruz cada día. De otra manera, dice entonces el versículo aquí, o mejor dicho, el Señor Jesús es el que está diciendo aquí, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres seguir a Jesús? Es necesario llevar la cruz. Entonces, número 1, tomar la cruz es un acto necesario. Número 2, tomar la cruz es un acto voluntario. Tomar la cruz es un acto necesario. Tomar la cruz es un acto voluntario. Ahora quiero ir a un texto paralelo, aquí mismo en Lucas, solo que unos capítulos atrás, el capítulo 9, este es demasiado conocido y muchos hasta lo saben de memoria, Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El 23, hago hincapié, es muy conocido, y de memoria lo sabemos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tomar la cruz, lo digo nuevamente, es un acto voluntario. La Biblia registra que los romanos obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús. Pero hay algo que debemos entender. Fue obligado no a llevar su propia cruz, fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Jesús nos está diciendo que llevemos nuestra propia cruz. Y repito, Simón fue obligado. El Señor Jesús está diciendo, si alguno quiere. Simón fue obligado, Jesús no obliga a nadie. Los romanos lo obligaron a él, Jesús no obliga absolutamente a nadie a llevar la cruz. Por eso es que digo que tomar la cruz es un acto voluntario, no solo es necesario, es también voluntario. Es decir, es la decisión que uno toma. Si uno quiere seguir a Jesús, uno debe estar consciente de que implica problemas grandes, de que sí se acaban esos problemas que antes teníamos, pero digámoslo así, aparecen nuevos problemas. Aparecen algunas nuevas dificultades porque es el fin de nuestra vida. Es cierto que estamos naciendo de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que morir. Es decir, el antiguo hombre muere y nace uno nuevo. Y entonces sí estamos empezando una vida nueva, pero es el fin de nuestra vida antigua. Y ese fin de nuestra vida antigua es doloroso. Por eso es que el Señor Jesús, en el capítulo 14 de Lucas que ya leímos, le dice a la gente, nadie que va a construir una torre no se sienta primero a calcular y ver los cimientos, porque no va a quedarse a la mitad de la obra. Si lo hace, después se burlarán de él. Y usa la figura de un ejército y dice, tampoco un capitán va a ir con un ejército de 1000 a pelear con uno de 20,000.
evidentemente estará en desventaja. Tiene que calcular, porque Él está diciendo, si quieres seguirme, si quieres caminar en pos de mí, debes entonces saber que todos los días debes morir, que todos los días debes crucificar tu yo, que todos los días debes crucificar al pecado, que todos los días se crucifica el egoísmo, que todos los días debes tomar la cruz e ir rumbo al monte Calvario a crucificar la antigua persona que eres, porque día con día va a querer resucitar ese antiguo hombre, día tras día va a querer volver a la vida y enseñorearse nuevamente de nosotros. Pero es decisión nuestra si queremos tomar la cruz. Jesús no obliga, repito, absolutamente a nadie. Por eso es que tomar la cruz es un acto voluntario. Recuerdo ahora al joven rico. Mateo capítulo 19 es uno de los textos que más me gusta cómo lo presenta. Y entonces el joven rico le quería seguir y le dice, bueno, maestro, llega con una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le hace una lista de mandamientos y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, ok, te falta tomar la cruz y crucificar lo que tú eres. Eso te hace falta. Eso le dijo el Señor Jesús. Se lo dijo en otras palabras como estas que están escritas en el texto bíblico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y le dijo exactamente, y toma tu cruz y sígueme. Crucifícate todos los días. Y para él eso fue complicado. Y entonces el joven rico, dice el texto, que agarró y se dio la vuelta, se entristeció y se fue. No siguió a Jesús. Y si hay algo que no vemos en el pasaje, es a Jesús diciéndole, oye, espérate tantito, mira, da la mitad, con la mitad, con eso es suficiente y te doy chance. Jesús no abarató el evangelio. Jesús le dijo, si no quieres tomar la cruz y seguirme, te puedes ir. En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, es muy dura la palabra que has predicado, ¿quién va a poder seguirte de esa manera? Y el Señor les dice a los discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros con ellos? Dicho en mis palabras, si no les gusta cómo van, también se pueden ir. Aquí no se obliga absolutamente a nadie. El que quiere seguir a Jesús tiene que tomar la cruz por decisión propia. Tomar la cruz, entonces, repito, es un acto voluntario. Jesús no nos va a obligar. Dios no va a obligar a nadie. Él no obliga a nadie a seguirle ni a tomar la cruz. Debemos tomar esa decisión cada día. Si hemos, como se dice entre el cristianismo, recibido a Cristo en el corazón, entonces es necesario tomar la decisión y por voluntad propia crucificar nuestra carne cada día, tomar la cruz cada día, porque repito, tomar la cruz es un acto voluntario. Hay una frase entre los vendedores y los vendedores en sus empresas cuando capacitan, los gerentes de vendedores capacitan a los vendedores y le dicen, no permitas que el cliente se vaya de nuestra tienda sin que le hayas vendido algo. El Señor Jesús como vendedor sería un fracaso, no tendría ningún éxito, porque no vemos deteniendo al joven rico. Si no te gusta y te quieres ir, está bien, pero si me quieres seguir, debes tomar la decisión de tomar tu cruz todos los días. Tomar la cruz es un compromiso que debemos asumir día tras día. Hay una historia de un misionero en Malasia. Y cuando este hombre llegó a empezar a trabajar en Malasia, había ya un grupo pequeño de hermanos. Y entonces cuando él llegó, dijeron ellos, no tenemos quien nos predique, todos los días leemos la Biblia, pero no la entendemos. Y lo hicieron como una especie de pastor. Y entonces no pasó mucho tiempo cuando dijeron, vamos a celebrar bautizos. Hay mucha gente que ha creído ya en Cristo y queremos ser bautizados. Y aprovechando que usted está aquí, vamos a celebrarlos. Y entonces, cuando estaban en el agua, estaban en una especie de bodega. Dice que no era un río ni era un templo con un bautisterio, era una como bodega, y pusieron una tina. Y entonces cuando vino la primera, era una jovencita, la primera que iba a bautizar,
llegó y se acercó y traía una maleta en la mano, y antes de meterse al agua, pues dejó a un lado su maleta. Y alguien se acercó a él porque estaba haciendo señas, y hacía señas porque preguntó: ¿qué significa la maleta? ¿Tiene algún significado en la cultura de ustedes? ¿O por qué trajo la maleta? Y el que estaba cerca le dijo: no significa nada como cultura. Lo que significa esa maleta es que el papá de esta muchacha le dijo: si tú decides seguir a ese Jesús del que tanto hablas y decides bautizarte, no vuelves a poner un pie en esta casa. Por eso es que ella llegó con su maleta, porque después de bajar a las aguas no tiene a dónde ir. Eso es un compromiso con Jesús, de seguirlo. Eso es tomar la cruz. Eso es crucificar el viejo hombre. Tomar la cruz, repito, es un compromiso. Así que tomar la cruz es un acto necesario. Número 2, un acto voluntario. Y número 3 y último, tomar la cruz es un acto revolucionario. Tomar la cruz es un acto revolucionario. Versículo 24, Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Quiero leerlo nuevamente. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Cuando tomamos la cruz, estamos en un compromiso de poner a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Es decir, todo lo demás ocupa un lugar secundario en relación al Señor Jesús. ¿Por qué digo que es un acto revolucionario? Porque perder todo aquello que antes teníamos duele, pero es más lo que ganamos. Aquí es como alguien decía: cuando perdiendo es que ganamos. O yo lo diría de esta manera: aquí muriendo ganamos vida. Es lo que está diciendo este versículo. El que pierda su vida por causa de mí, realmente no está perdiendo, está ganando. El que pierda su vida por causa de mí, dice aquí el versículo 24, la salvará. Venir a Cristo, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir al Señor, es un acto revolucionario. Las cosas cambian, la vida cambia, todo cambia para bien. Es cierto que es el fin de nuestra vida antigua, y como yo siempre lo he dicho a los nuevos creyentes, ser cristiano es dejar de hacer cosas que siempre habías hecho. Ser cristiano es comenzar a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Eso duele, eso es tomar la cruz. Dar todo por el Señor, ponerlo en primer lugar. Pero es un acto revolucionario porque a partir de ese momento la vida cambia. Y cambia para bien a pesar de los problemas. Sí los hay, no se van a acabar. Y a veces pueden ser incluso más difíciles. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y eso cambia todas las cosas. Hay fechas que vienen a ser parteaguas en la vida de una persona, hay fechas que vienen a ser parteaguas en la vida de una nación e incluso en la vida de todo el mundo. La historia está partida en antes de Cristo y después de Cristo. Hay gente que tiene algunas fechas especiales. Nosotros como nación, si recordamos obviamente la historia de nuestro país, hay una fecha especial. El 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, es una fecha que hasta hoy continuamos celebrando. Ya estamos cerca y la gente está en la incertidumbre de si celebrar o no debido a la situación que vivimos. El punto es es una fecha especial, se recuerda porque eso trajo un cambio y una diferencia. Por eso es que se sigue celebrando el 20 de noviembre. Obviamente la fecha original es el 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana. Hasta hoy la celebramos porque esas son fechas parteaguas en nuestro país como mexicanos. Hay fechas que han marcado la vida. Todos recordamos el 19 de septiembre de 1985, marcó la vida de este país. Y la misma fecha, pero en el año 2017, vuelve a suceder. Y para todos quedará en la historia grabado este año 2020 por la pandemia. Hasta que el mundo se acabe, todo mundo registrará esto. Es una situación sin precedentes. Pero escuche bien,
yo también tengo una fecha, que es el parteaguas de mi vida. Y por eso digo que tomar la cruz es un acto revolucionario, porque a partir del día que tomas la decisión de negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo, sí hay un cambio. Sí hay cosas que Dios hace. De entrada el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y eso ya es demasiado porque el Espíritu Santo es Dios. A partir de ese momento hay muchas cosas nuevas. Las dificultades siguen, pero todo es diferente. Por eso tomar la cruz es un acto revolucionario. Para mí el día no olvido la fecha, sábado 19 de mayo del año 2001 a las 6:45 de la tarde. Tomé la decisión de seguir a Jesucristo. En ese lugar donde estuve de rodillas, las cosas cambiaron para mí. La vida fue diferente. No estoy diciendo que se acabaron los problemas. No estoy diciendo que sea perfecto. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea ya perfecto. Pero una cosa hago, a pesar de las veces que le he fallado a Dios, a pesar de esas veces que vengo con un rostro de vergüenza y no quiero ni siquiera acercarme a Él, porque me da vergüenza decir, Señor, te volví a fallar. Pero eso vino a cambiar mi vida. Jamás olvidaré ese día, porque tomé la cruz, y tomar la cruz realmente fue revolucionario. Realmente trajo un cambio a la vida. Y todo aquel que toma la decisión de tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, sin duda experimentará un cambio, sin duda experimentará un nuevo nacimiento. Sin duda verá morir con dolor al viejo hombre, pero nacerá uno nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tomar la cruz, número 1, es un acto necesario. Número 2, es un acto voluntario. Y número 3, es un acto revolucionario. Si nunca antes lo has hecho, debes saber lo que esto implica. Y si un día lo hiciste y quisiste dejar la cruz en el suelo y no avanzar más, Dios te invita el día de hoy. Agáchate hasta el piso, toma la cruz nuevamente y continúa siguiendo a Jesucristo. Vale la pena hacerlo, vale la pena caminar con Él. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la ayuda de Dios. Necesitamos que todos los días Él nos tome de su mano y nos ayude para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este momento en el que podemos reflexionar acerca de tu palabra. Gracias por las cosas que nos recuerdas a través de ella. Padre, si hemos fallado, te pedimos perdón en esta hora. Si hemos dejado la cruz en el piso y no queremos continuar avanzando, ayúdanos el día de hoy para levantarla y continuar caminando en pos de ti. Queremos seguirte, Padre, sabiendo el precio, sabiendo el costo que hay al seguirte. Y si alguien no lo ha hecho y nos está escuchando, nos está viendo, Padre, te pido que toques ese corazón, que toques esa vida y que tome la decisión de caminar contigo. Que tome la decisión de seguirte. Es cierto que no es fácil, es cierto que implica un compromiso. Pero Padre, sabemos por la experiencia que caminar lejos de ti es peor. Que caminar lejos de ti no trae ninguna bendición y no es nada favorable. Si a veces las cosas son difíciles, lo volvemos a decir, si las cosas son complicadas caminando contigo en algunos momentos, lejos de ti las cosas son una catástrofe. Serían funestas las situaciones que enfrentaríamos lejos de ti. Permite que todos cada día tomemos la decisión de llevar la cruz, de tomar nuestra cruz y seguirte cada día y tener el ánimo y el deseo de ser tus discípulos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestra vida y gracias por las cosas que nos hablas y nos recuerdas a través de tu bendita palabra. Gracias te damos por este momento
Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Qué hermoso es poder reflexionar en la palabra de Dios, y qué hermoso porque nos llena de alegría. Pero hay algo más que nos alegra el día de hoy. Una vez más tenemos como invitado a nuestro amigo, nuestro hermano, consiervo y otros adjetivos más, el pastor Oscar Mejía. Él es pastor en la iglesia Filadelfia de la Ciudad de México y bueno, una vez más nos acompaña. Él va a entonar un canto que es alusivo al pasaje que acabamos de compartir y le invito, escúchelo con atención, reflexione en la letra de este canto, pero sobre todas las cosas haga la letra suya y tráigalo delante de Dios como una petición. Escúchelo y después de esto dígale al Señor, eso es lo que yo quiero. Sin más, los dejamos con nuestro hermano. Dios les bendiga. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.